Cesario Jarabo es autor de varios ensayos de carácter histórico de notable éxito sobre momentos clave de la historia de la hispanidad. Además, es un muy activo divulgador de nuestra historia común a través de su blog y su canal en YouTube, llamados Pensamiento Hispánico. Conversamos con él acerca de su último libro, El fin del Imperio de España en América, en el que describe con detalle esas décadas clave de inicios del siglo XIX que han marcado trágicamente el devenir de nuestra comunidad, aportando datos poco conocidos. Quizá de esos datos el más significativo y más omitido sea el de la cantidad de sangre derramada en guerras fratricidas en las décadas posteriores a las independencias, a las secesiones. Sangre que nunca se habría vertido de haberse mantenido la unidad o una división razonable y meditada de la hispanidad, y que asciende a la abracadabrante cifra de cerca de 2 millones de muertos. Bajo esos principios, entre otras cosas, los propios esclavos ingleses, trasladados a Australia y a Nueva Zelanda, mantuvieron un estatus poco superior al de los aborígenes, que eran considerados fauna, y eran realmente cazados como fieras, siendo que esa actividad fue considerada legal pues tan solo hasta 1945, cuando se celebraban los juicios de Nuremberg. En Nueva Zelanda, en 1840 firmaron con los maoríes el Tratado de Waitangi. Pero, ¿de qué se trata el Tratado de Waitangi? Parece literalmente una broma, pesada, naturalmente, porque los maoríes eran ágrafos. Y para colmo, los términos del tratado, que se resume en 3 artículos, exactamente 3 artículos, resulta que no son idénticos en sus redacciones inglesa y maorí, pero nada que ver, por ejemplo, con el Tratado de Acobamba, por el que 3 siglos antes que el Tratado de Waitangi se alcanzaba la paz en la región incaica con la aceptación de vasallaje por parte de Titucusi Yupanqui, que por cierto sabía leer y escribir, y por cierto tenía título nobiliario español. Pero así, por ejemplo, durante el reinado de Fernando VI, es de destacar la venta del pueblo guaraní, que había hecho su propio ejército nacional, un ejército al servicio de España, con generales y todo, ¿eh? No creo que sea cualquier cosa. El pueblo guaraní, pues claro, se vendió al pueblo guaraní y con él 250.000 kilómetros cuadrados en el Amazonas. ¿Y en beneficio de quién? Dice, de Portugal, que fue el que... Bueno, en beneficio de Inglaterra. Todo, absolutamente todo, estaba amañado por la masonería, comandada por Ricardo Gual, ministro. Esto estaba desde el gobierno organizado. Florida Blanca, Campomanes, el duque de Alba, con el objetivo de expulsar a los jesuitas, que eran titulares de la mayor cuota de educadores en todo el territorio nacional. La masonería iba asentando sus reales y la anarquía se apoderaba de todo el orden social, mientras la Iglesia en general y los jesuitas en particular eran presentados como los instigadores. Pero el objetivo de expulsar a los jesuitas no se limitó a mutilar la cultura del pueblo, sino a promover los movimientos separatistas en América, aprovechando la disconformidad de los propios jesuitas, entre los que creció la semilla de la sedición. Estos jesuitas serían acogidos en Inglaterra. Pero es que es curioso, porque es que en Inglaterra los católicos estaban perseguidos a muerte. Bueno, el aporte del hermano masón Pablo Morillo comenzó con el desfalco de los fondos destinados al ejército. Punto 1. Iba un barquito cargado con los fondos y ese barco desapareció. Mira por dónde. ¿Eso qué significó? Pues eso significó establecer impuestos sobre la población local, y ese hecho hace surgir la idea de que el desfalco fue premeditado, buscando el malestar de la población, que veía al ejército como una carga. Todo normal si recordamos que Pablo Morillo era, recordemos, ya lo hemos citado, Pablo Morillo era el hombre de Arthur Wellesley. Ese señor inglés que tenía una armada para atacar Buenos Aires en 1808 y al final la destinó aquí, a España, y dijo que venía a liberarnos, fue cogido y fue hecho capitán general de los ejércitos, y el primer acto que hizo fue destruir los castillos que estaban alrededor de Gibraltar,
y bombardeó las ciudades donde había industria, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero es que además en mayo de 1815, tras la derrota de la Segunda República Venezolana, Simón Bolívar se refugió en Jamaica, como sabemos, principal estación británica en el Caribe. Y durante la batalla del Pantano de Vargas, donde muchos de entre la minoría de neogranadinos que componían el ejército, ya que la mayoría eran británicos, pues esa minoría de neogranadinos acabó desertando, siendo los ingleses, comandados por el coronel James Roque, quienes tomaron la iniciativa, que fue premiada por Manuel Manrique, el general de Bolívar, quien reconoció: merecen una mención particular las compañías británicas a las que su excelencia el presidente de la República les ha concedido la Estrella de los Libertadores, en premio de su constancia y de su valor. Es el caso que el día de la batalla, el liberal Juan Antonio Monet, general realista, mantuvo una reunión con Sucre en el campamento del ejército separatista. La historia nos oculta el contenido de esta reunión, pero en principio la reunión es extraña. ¿A qué viene esa reunión? Y entonces las hipótesis ocupan el espacio que deja libre la información. En la entrevista de Monet y Sucre antes de la batalla, pregunto: ¿se pactó la rendición del ejército realista en un simulacro de batalla para que los responsables militares pudiesen regresar a España? Muy buenas tardes a todos los espectadores. Les enviamos un saludo muy cordial, muy afectuoso. Y bueno, ya pueden ver nuestros amigos que hoy contamos con Cesario Jarabo. Es una fortuna que estés con nosotros, nuestro buen amigo Cesario. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Cesario. Muchas gracias y gracias por invitarme y darme esta oportunidad de salir en pantalla. Encantadísimo. Y bueno, muchos de nuestros espectadores seguro que te conocen porque estuvimos hablando sobre tu libro acerca del 98, un tema que hemos tratado en profundidad en este canal, tratando de aportar un poco de luz. Y hoy queríamos hablar sobre tu libro más reciente. Está funcionando muy bien, vas por la segunda edición, seguro que vendrán más. El libro se llama El fin del imperio de España en América, un tema fascinante. Editado por Almuzara, ¿no? Y bueno, a mí me ha resultado un verdadero placer leerlo con ese estilo personal tuyo, en el que entremezclas en el guión argumental que tú aportas, pues muchos textos históricos, pues como menciones a periódicos, cartas, citas, que joder, lo hacen súper ameno, ¿no? A mí me gusta mucho tu estilo, así que felicidades, enhorabuena por ese libro excelente. Pues muchas gracias, porque es que, o sea, yo como no sé nada, pues me limito a poner lo que encuentro. O sea, es lo que hay, ¿no? Me, no sé, o sea, me alegra que le des ese calificativo, porque yo, como digo, o sea, digo, bueno, es que como no sé cómo va, pues pongo lo que hay, pongo lo que veo. Y me limito a poner lo que veo. Yo no hago novela. Yo lo que procuro es interpretar la historia y bueno, si encuentro una cosa que está ahí y la comparo con otras cosas que se dicen sobre lo mismo, pues acabo poniendo lo que voy poniendo y nada más. Creo que de novedoso poco hay. Lo que te parece más creíble. Pero a mí me gusta mucho porque esos textos que añades pues te anclan a la realidad histórica, ¿no? Y te hacen ver que no es solo la opinión del historiador, sino bueno, pues hay base historiográfica para opinar así, ¿no? Bueno, y el tema del libro es un tema capital, pues un poco conocido, no se nos explica, por supuesto, en el sistema educativo qué es lo que sucedió, y es absolutamente clave entenderlo para pues, interpretar todo lo que vino después y cuál es nuestra situación actual, ¿no? Entonces, quería empezar con una pregunta general para que los espectadores que saben un poco el sesgo que tenemos, como muy tendente a culpar a la anglosfera, pero bueno, queremos recabar tu opinión, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que la división de la hispanidad es consecuencia del deseo británico? Bueno, espero ceñirme a la realidad, como siempre. Siempre que hablo yo, porque procuro es ceñirme al máximo. Y entonces voy mirando la historia. O sea, para hacer un momento histórico no me limito a ese momento histórico, sino que procuro irme para atrás, a ver
porque ninguna cosa es nueva, ninguna cosa sale por cuestión espontánea, sino que es producto de otras actividades, es producto de otras consecuencias, de otros actos que han sucedido con anterioridad. Así, desde al menos 1534, para el caso que nos está ocupando, con la herejía anglicana, el enfrentamiento entre Inglaterra y España, pues fue el signo de los tiempos. Pero 20 años más tarde, en 1554, tendría ocasión un hecho que pudo cambiar radicalmente el curso de la historia, cuando Felipe, el que sería posteriormente Felipe II, contraía matrimonio con María I de Inglaterra, que a su vez era nieta de los reyes católicos. Bien, apartada de la corte y olvidada en favor de otros herederos, en Inglaterra, Catalina fue readmitida tras la muerte de Enrique VIII, y al morir súbitamente el nuevo rey, su medio hermano Eduardo VI, accedió ella al trono, momento en que desposó con su sobrino, el entonces príncipe Felipe de Austria. Pero ese matrimonio duraría apenas 4 años, ya que María falleció. Consiguientemente, Felipe abandonó el trono inglés y en Inglaterra se desarrolló el odio hacia España hasta el infinito. Un odio que se apoyaba en el odio contra el catolicismo surgido de la mente de un tirano cual era Enrique VIII, que además fue perfeccionado posteriormente por Oliverio Cromwell. Estamos hablando de tiranos para con su propio pueblo, de tiranos que institucionalizaron en Inglaterra su particular tiranía, que sin dejar de ejercerla sobre su propio pueblo, al que literalmente esclavizaron primero para trasladarlo y explotarlo en Jamaica y en Virginia, y luego para deportarlo también en régimen de esclavitud a Australia y a Nueva Zelanda, extendieron su tiranía al resto del mundo mediando la difusión de los principios de un pensamiento supuestamente filosófico llamado Ilustración. Bajo esos principios, entre otras cosas, los propios esclavos ingleses, trasladados a Australia y a Nueva Zelanda, mantuvieron un estatus poco superior al de los aborígenes, que eran considerados fauna, y eran realmente cazados como fieras, siendo que esa actividad fue considerada legal pues tan solo hasta 1945, cuando se celebraban los juicios de Nuremberg. Sin embargo, hay que reconocerlo, en Nueva Zelanda, en 1840 firmaron con los maoríes el Tratado de Waitangi. Pero, ¿de qué se trata el Tratado de Waitangi? Parece literalmente una broma, pesada naturalmente, porque los maoríes eran ágrafos. Y para colmo, los términos del tratado, que se resume en 3 artículos, exactamente 3 artículos, resulta que no son idénticos en sus redacciones inglesa y maorí. Es curioso. Qué Es escándalo. muy curioso, no coincide el texto. En fin, no es mucha la diferencia porque en definitiva son 3 artículos, pero es que no coincide. No cabe duda que, teniendo noticia de lo que hacía España, pues querían dar cierta juridicidad a sus actos, pero nada que ver, por ejemplo, con el Tratado de Acobamba, por el que 3 siglos antes que el Tratado de Waitangi se alcanzaba la paz en la región incaica con la aceptación de vasallaje por parte de Titucusi Yupanqui, que por cierto sabía leer y escribir, y por cierto tenía título nobiliario español. Pero, bueno, me preguntas hasta qué punto la división de la hispanidad es consecuencia del deseo británico. Tras lo que acabo de exponer, yo personalmente entiendo que el odio fue creciendo paulatinamente desde Enrique VIII, pasando por Cromwell, hasta hoy mismo. Los tiranos británicos priorizaron los ataques a España. Cualquier artimaña que pudiese dañar sus intereses era atendida de forma prioritaria. Y en esa labor, y en alianza con otros enemigos de España, pues fabricaron una teoría no filosófica, sino sofista, destinada a la dominación del mundo, a la que maquiavélicamente disfrazaron de filosofía y titularon Ilustración.
Y efectivamente, lo que anteriormente no habían conseguido con las armas, lo consiguieron con la dominación de las mentes. La Ilustración y todos sus productos derivados laboraron desde el principio del siglo XVIII. Tardaron un siglo en tomar la debida fuerza y ya en el siglo XIX eclosionaron todos los huevos de la serpiente, rompieron España en trozos y la dominaron, prolongando su tiranía hasta hoy mismo, cuando encontrándose la hispanidad despertando del letargo, esas mismas serpientes que rompieron, humillaron y hasta hoy mismo están saqueando las Españas, osan titularse a sí mismas hispanistas. Ojo, después de haber ensuciado con doctrinas que sin rubor titulan como virtud la mentira. Vuelvo a preguntarme hasta qué punto la división de la hispanidad es consecuencia del deseo británico. Y acabo deduciendo que aunque el deseo británico sea ese, la división de la hispanidad no es consecuencia de ello, sino de la inacción del mundo hispánico, del letargo del mundo hispánico y de la inconsciencia del mundo hispánico que acaba justificando la acción de la Ilustración y dándole cancha cuando, como está sucediendo ahora mismo, tienen la habilidad de presentarse como hispanistas a pesar de haberse significado durante 3 siglos como verdugos de la hispanidad. Esa es la situación que, bueno, con la que creo responder a lo que me has preguntado. Sí. Interesante reflexión. Bueno, y retrotrayéndonos al pasado, muchos de los espectadores tendrán claro, a aquellos que les guste un poco la historia, el proceso de separación a lo largo del siglo XVIII, la propuesta para humillar a España, el plan Maitland de principios del siglo XIX, después toda la actuación de los libertadores / libertraidores, como otros les denominan. Pero me llamó mucho la atención tu capítulo sobre el siglo XVIII, sobre Carlos III, que suele ser una de las figuras de la Casa de Borbón que tendemos a salvar, ¿no? Seguramente el mejor de los reyes borbones, pero pues hablas ya de que durante su reinado, pues muchos factores como el aumento del contrabando, enorme presencia del contrabando inglés, la masonería, todo, parecía que ellos estaban poniendo las bases para el cataclismo que vendría después, ¿no? Entonces, ¿fue así? ¿Cómo interpretas tú la figura de Carlos III, su reinado? Bueno, yo creo que es el menos malo de los Borbones, o no. La gran obra, porque no digo el mejor, o sea, el menos malo o no. Porque la gran obra de derrumbar a España no puede ceñirse en absoluto a la labor de un siglo. Se necesita bastante más tiempo. Y para 1700 eran ya casi dos siglos los que los enemigos de España llevaban bregando a través de la piratería, con la falsificación de moneda, bueno, y con otras artes que le resultan propias, el tráfico de esclavos, etc. La muerte de Carlos II estuvo envuelta en permanentes intrigas, en permanentes alianzas entre los enemigos de España, donde nunca faltaba Inglaterra y donde nunca faltaba Francia, con la colaboración desinteresada y necesaria de las herejías protestantes. Y bueno, me estás hablando de Carlos III y yo me estoy refiriendo a final del reinado de Carlos II, unos añitos antes, ¿verdad? Bien, es el caso que hasta los calzoncillos de Carlos II fueron sustraídos y llevados a Inglaterra. Y no es una exageración, sino un hecho literal. Esas alianzas de los enemigos de España, que sobre el papel se repartían el imperio, de forma también literal, se rompieron cuando quien demostró más audacia entre los carroñeros, fue en ese momento Luis XIV de Francia, pues colocó a su nieto en el trono de España. Este hecho significaría mutilaciones del territorio nacional con la pérdida de la presencia española en Europa. Pero es que hubo más. Así, por ejemplo, durante el reinado de Fernando VI, es de destacar la venta del pueblo guaraní, que había hecho su propio ejército nacional
un ejército al servicio de España, con generales y todo, ¿eh? No Ajá. creo que sea cualquier cosa. El pueblo guaraní, pues claro, se vendió al pueblo guaraní y con él 250.000 kilómetros cuadrados en el Amazonas. ¿Y en beneficio de quién? Dice, de Portugal, que fue el que... Bueno, en beneficio de Inglaterra, que en esta ocasión estaba agazapada tras el Portugal que su acción había desgajado de España unos cuantos años antes, en 1668. La sangrante actuación llevada a cabo contra el pueblo guaraní es mérito propio de Fernando VI, propio, sin que se pueda delegar en nadie más porque pasó incluso por encima de sus ministros. Y fue anuncio de lo que vendría después, primero de la mano de Carlos III y luego de la mano de Carlos IV, de Fernando VII, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos III firmó el Tratado de Fontainebleau, por el que Menorca pasaba de manos de Francia a manos de Inglaterra. Y en América se perdían la Florida y se perdían otros territorios, también en beneficio de Inglaterra. Y en todo ello, el muñidor no era otro que el anglófilo más encumbrado en la estructura política de España, que no era otro que Ricardo Gual. Pero bueno, hubo más. Consecuencia de la traición tenida por el pueblo guaraní, fue durante el reinado de Fernando VI la defenestración del Marqués de la Ensenada, responsable de la creación de una armada que contaba con todos los adelantos del momento y fue responsable del fortalecimiento de la hacienda pública también y del poder real, lo que inevitablemente le acarreó la enemistad de Inglaterra y de los miembros anglófilos de los altos cargos del Estado, que por fin consiguieron desterrarlo al Marqués de la Ensenada. Y ya en el reinado de Carlos III, ese gran alcalde de Madrid, nos encontramos que la actividad antiespañola ejercida desde los resortes del poder, desde la corte, sigue fortaleciendo. La Ilustración toma fuertes posiciones y con ella llega la leyenda negra a tener una forma espectacular dentro del pueblo español, aceptando la sociedad española esa leyenda negra como la historia que iría grabándosela en la piel. Cierto que en este tiempo se habían librado guerras contra el enemigo principal, que era Inglaterra, que seguía en el intento de controlar el tráfico marítimo y acometer a España. De la Guerra de Sucesión arrancó Inglaterra ventajas sobre el control marítimo y arrancó acceso a los mercados americanos, sin dejar por ello su actividad de piratería y de contrabando, lo que conllevó diversas guerras a lo largo de todo el siglo, en las que destacaron diversas actuaciones que, como la rotunda victoria obtenida en Cartagena de Indias el año 1741, no fue aprovechada en absoluto para recuperar las posiciones perdidas en el Caribe, permitiendo que se perpetuase la posesión británica de plazas tan importantes como Jamaica, que era el más natural objetivo de la Armada española tras haber dejado sin armada a Inglaterra, objetivo que quedó sin ser acometido. Y la pregunta es, ¿por qué no se tomó Jamaica en ese momento? Quizás Fernando VI y Ricardo Gual hubiesen podido responder a la pregunta. La masonería se estaba asentando en la corte española y con la llegada de Carlos III mostró estar más activa, mostrando la docilidad del gobierno español para con los intereses británicos, siendo que las guerras con Inglaterra eran recurrentes, como hemos señalado. Inglaterra invadía Honduras en 1761 y en 1762 invadía La Habana, mientras las inversiones de España en la Armada se veían drásticamente reducidas, especialmente desde 1754, cuando el Marqués de la Ensenada, como he citado anteriormente, fue definitivamente defenestrado. ¿Te cuenta esta situación? Que estaban en una guerra permanente y resulta que al Marqués de la Ensenada, al único capaz de poner orden en la Armada,
lo defenestran. Había algo. La efervescencia social, la delincuencia, la miseria era la norma en España para 1766. Y el ministro Esquilache, pretendiendo controlar la situación, provocó el motín que tomó su nombre. Todo, absolutamente todo, estaba amañado por la masonería, comandada por Ricardo Gual, ministro. Esto estaba desde el gobierno organizado. Florida Blanca, Campomanes, el duque de Alba, con el objetivo de expulsar a los jesuitas, que eran titulares de la mayor cuota de educadores en todo el territorio nacional. La masonería iba asentando sus reales y la anarquía se apoderaba de todo el orden social, mientras la Iglesia en general y los jesuitas en particular eran presentados como los instigadores. Y el éxito de su actuación fue manifiesto. Francamente, la masonería triunfó, ya que conseguiría que el nivel de alfabetización, que para esas fechas rondaba el 50% de la población, solo el 50% estaba alfabetizado, en torno al 50%, solo el 50% estaba alfabetizado para mediados del siglo XVIII. Pues bien, pues para principios del siglo XIX estaba alfabetizado nada menos que el 10% de la población. Bajaron la cuota de alfabetización un 40% en el pueblo español, las actividades de la masonería. Ese dato Pero es el muy poco objetivo, conocido y muy interesante, muy relevante, sí. hombre, es que a mí me parece de una importancia, y yo tengo un trabajo que lo tengo a medias desde hace no sé cuánto tiempo sobre la educación en España, y siempre saco este dato porque es que resulta que vamos, llama muchísimo la atención. Y el trabajo que tengo pendiente sobre la educación es, vamos, o sea, es para hacerlo, es para hacerlo. Lo que pasa es que me van poniendo por medio otras cosas y lo voy posponiendo, pero desde luego yo animo a alguien que si, vamos, le brindo la oportunidad de que los apuntes que tengo se los pasen, o sea, así, porque hay que hacerlo, es un trabajo que hay que desarrollar. Pero, bueno, me dirás que, o sea, esa es la situación y te llama la atención y llama la atención a cualquiera, pero el objetivo de expulsar a los jesuitas no se limitó a mutilar la cultura del pueblo, sino a promover los movimientos separatistas en América, aprovechando la disconformidad de los propios jesuitas, entre los que creció la semilla de la sedición. Estos jesuitas serían acogidos en Inglaterra. Pero es que es curioso, porque es que en Inglaterra los católicos estaban perseguidos a muerte. Sí, sí, sí. Hay que tener en Sugiere cuenta cosas, eso. ¿no? Sí. El caso es que España se mostraba agotada, el ejército, la marina, la agricultura, la industria, el comercio, todo. Y el espíritu militar, pues había desaparecido. Yo veo demasiados ejemplos actualmente. La máxima aspiración común de las gentes era ocupar un cargo administrativo. A mí eso me suena, pero como muy cercano. Y ese panorama fue el que presentó el reinado del que, bueno, del que se nos está presentando, se nos está diciendo por activa y por pasiva, por unos y por otros, por los amigos y por los enemigos, por los simpatizantes, en fin, por todo el mundo. En un reinado del que se nos presenta como ser el mejor rey de la casa Borbón. O bueno, no sé cómo se llaman los demás. O no sé, no Pues sé, no no, quiero, no, eh, no quiero hurgar mucho en el asunto porque se bueno, encuentra ahora bastante cercano en muchas cosas. sí, pero yo te quiero preguntar sobre, porque pues, hay bastante consenso, como dices, sobre que Carlos III es considerado oficialmente, narrativa oficial, mejor de los Borbones y seguramente los dos peores Borbones compiten a la limón muy cercanos el uno con el otro, Carlos IV y Fernando VII, que es una trayectoria abyecta, absolutamente repudiable. Y quería preguntarte, casi como anécdota, cuál es el dato que como español más te ha abochornado sobre su comportamiento en esos años, ¿no? Y en Sobre, relación con lo que vino después, la separación.
sobre Carlos IV y sobre Fernando VII. Bueno, es una pregunta francamente muy difícil de responder, por lo mismo que tú has dicho. Porque es tal la cantidad de actuaciones reprobables que llevaron al efecto, pues que francamente es difícil de determinar. Tengamos en cuenta que sus actuaciones, que en ocasiones comportaron muerte, son también en no pocas ocasiones actos de flagrante traición. Bueno, sí, Carlos IV al menos tuvo alguna actuación importante, como fue la expedición filantrópica de la viruela, algo que le ennoblece. Cierto, cierto. Su hijo carece de eventos como el de esa excelsa expedición y personalmente solo soy capaz de encontrar motivos para seguir llamándolo felón. Aunque últimamente hay autores que le están salvando la piel. No sé dónde le encuentran las agarraderas. Ah, No lo puedo entender, no lo puedo entender, sí. es que no, yo lo miro y digo, no sé, o sea, pero yo cuando he visto eso, digo, espera, Un voy a rey dar que un le escribía a repaso. Napoleón que quería ser su hijo adoptivo, ¿no? Madre mía. No tiene cosa. Pero es que además, bueno, o sea, eso y mandar fusilar a la misma gente que le estaba apoyando. Es que no tiene, no tiene, no tiene, no. En fin, me dices, ¿cuál es la peor de sus actuaciones? Pues lo que has dicho, la humillación ante Napoleón en Bayona. Bueno, esa es compartida eh, por su padre y por su hermano, Carlos María Isidro. Porque esa también, ¿eh? Carlos María Isidro hizo lo mismo que él con Napoleón. ¿Y cuál es peor actuación? ¿Marchar todos juntos y él el primero por la senda constitucional? ¿O marcar el absolutismo? ¿Cuál era? ¿Traicionar y ejecutar a quienes habían luchado por él? ¿O transigir cuando no colaborar con los separatismos americanos? Porque el tema, al tanto, o sea, la separación de América no está, los culpables no están lejos de Madrid, ¿eh? Pero a lo mejor en vez de eso, lo que es más reprobable es entregarse en manos de Inglaterra. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Fernando VII tiene algún capítulo defendible? Son demasiadas las acciones abyectas y de demasiada importancia para elegir cuál de ellas es la peor obra de Fernando VII. Quizá la peor es su propia existencia. Lamento ser tan duro, Muy pero bien. es la sensación que me da, ¿eh? Sí, 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 muy interesante. Hablas mucho, como estás ahora comentando, acerca de la masonería y me llamó la atención un dato que yo que no conocía, creo, no recordaba, y es que Morillo, el famoso general, que pues, hombre, yo creo que en general todos teníamos una visión positiva por sus dotes militares, pues porque deja claro su patriotismo en la guerra de la independencia luchando contra Napoleón, pero dices que él también era masón. Entonces, bueno, ¿cuál es tu interpretación sobre la figura de Morillo? Sí, sí, yo sé, era masón y además, o sea, fue enviado por la masonería para terminar la obra en América. O sea, no fue casualidad, ¿eh? Aunque encontramos acciones que dices, hombre, pero estuvo peleando contra Bolívar, no sé qué. Sí, es verdad. Y ganando Sí, es batallas, verdad. ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Y ganando batallas ahí en Ganando América, ¿no? batallas, pero espera, espera, vamos a ver, o sea, vamos a ver, eh, para 1814 en la España peninsular la masonería se mostraba muy activa, Sí, sí, sí. provocando la desestabilización política y llevando a cabo pronunciamientos que se repitieron durante el sexenio absolutista. Por su parte, en América, José Tomás Boves, porque no se puede hablar de Morillo sin hablar de Boves, Uh-huh. José Tomás Boves, con la colaboración de otros caudillos, como Agustín Agualongo, por ejemplo, mantenían en jaque a las tropas angloseparatistas en la Nueva Granada, a las que en 1814 tuvo fuertemente acosadas en La Guaira. Tenía acosado a Bolívar en La Guaira. Y allí las tropas de Bolívar tenían un gran número de prisioneros que fueron asesinados, cumpliendo las órdenes estrictas de Simón Bolívar. Santiago Mariño, José Félix Rivas, Rafael Urdaneta y otros, con Simón Bolívar incluido, fueron sucumbiendo ante la acción militar de las tropas de Boves.
lo que provocó nuevas acciones de terrorismo por parte del hermano masón Bolívar. Algo que serviría de ejemplo para el también para el también masón Pablo Morillo, que en 1815 sería designado jefe de la expedición que en principio era dirigida al Río de la Plata, donde sí era necesaria su presencia, la presencia de un ejército. Y, sin embargo, fue finalmente enviada a la Nueva Granada, donde los llaneros de José Tomás Boves tenían a raya las tropas de Simón Bolívar, que sembraban el territorio del terrorismo, como digo. Las victorias de Boves propiciaron que Pablo Morillo, hombre cercano al todopoderoso duque de Wellington, fuese nombrado general para tratar con el agente británico Simón Bolívar y a costa de la figura del general llanero, que debía ser sometido, acusado de cometer excesos en los actos de guerra. Morillo. Y Morillo, sí, tuvo excesos. En concreto, bueno, en La Guaira creo que fue, pasó a cuchillo a todo el ejército de Bolívar después de que se había sometido. Pero es que Bolívar llevaba años haciendo lo mismo y mucho peor con la gente, además con gente desarmada, con gente inocente, etcétera, etcétera. Pero es que Morillo demostró que no era como Bolívar, a pesar de haber hecho un acto como ese en otras ocasiones, ¿no? O sea, no hizo lo mismo. No hizo lo mismo. El caso es que Pablo Morillo fue enviado ahí para cargarse a Tomás Boves, que debía ser sometido. Y consecuencia de la actuación llevada contra Boves fue el arresto, porque llegó y empezó a liarla. ¿Qué sucede? Que los subordinados de Boves o fueron arrestados o se marcharon e incluso se pasaron al ejército de Bolívar. Porque, bueno, estaban luchando y era su forma de vida y se pasaron. Muchos se pasaron, francamente. Oficiales y tropa. Otros se quedaron con Agualongo, lógicamente. Bueno, el aporte del hermano masón Pablo Morillo comenzó con el desfalco de los fondos destinados al ejército. Punto 1. Iba un barquito cargado con los fondos y ese barco desapareció. Mira por dónde. ¿Eso qué significó? Pues eso significó establecer impuestos sobre la población local y ese hecho hace surgir la idea de que el desfalco fue premeditado, buscando el malestar de la población que veía al ejército como una carga. Todo normal si recordamos que Pablo Morillo recordemos, ya lo hemos citado, Pablo Morillo era el hombre de Arthur Wellesley. Ese señor inglés que tenía una armada para atacar Buenos Aires en 1808 y al final la destinó aquí, a España, y dijo que venía a liberarnos, fue cogido y fue hecho capitán general de los ejércitos y el primer acto que hizo fue destruir los castillos que estaban alrededor de Gibraltar y bombardeó las ciudades donde había industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y acogió a los separatistas y los educó y los llevó a Inglaterra. Ese señor. Pues el señor Pablo Morillo era el hombre protegido de Sir Arthur Wellesley. Pero Morillo no había conseguido deshacerse. Cuando Morillo llegó a América, no pudo deshacerse de Boves. Sin embargo, tuvo suerte. Francamente, tuvo suerte Morillo porque Boves murió en batalla, no sin haber conseguido una completa victoria sobre Bolívar. Que Bolívar, tras esa derrota que sufrió, se vio forzado a huir y dejar el campo libre para que Morillo cumpliese su labor aplicando unos métodos de represión que él sí aplicó, esos métodos de represión idénticos a los que había aplicado el agente Bolívar. La acción de Morillo fue manifiestamente realizada contra los intereses de España, lo que le llevó de forma deliberada a dejar libres los accesos a las bocas del Orinoco. ¿Cómo un ejército que conoce el terreno, que conoce la situación, deja abiertas las bocas del Orinoco, por donde tenía entrada la ayuda británica a los separatistas?
y donde, por supuesto, entraron tanto las armas destinadas a Bolívar como la Legión Británica que le amparaba. Entonces, bueno, puede tener su abogado defensor, Pablo Morillo, pero desde luego en mí tiene su fiscal. Sí, sí, sí. Y yo creo que muchos de los espectadores habrán posiblemente cambiado su visión, su perspectiva sobre este general. Súper interesante todo lo que nos has contado. Estamos hablando Yo creo que estoy de... equivocado, ¿eh? A lo mejor estoy No, equivocado, pero has pero aportado datos pues, significativos y, bueno, yo creo que lo marcan, ¿no? Lo marcan muchas cosas, creo ¿no? que Masonería, dato mata cercanía con relato. Wellington. Disculpa. Digo que dato mata relato. Exacto, 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 exacto. Y bueno, ya sabemos que siempre la narrativa oficial tiende a encumbrar a los masones y tal. Por ejemplo, Riego también. Cuando te acercas un poquito más y conoces su figura, dices, pero este fue desastroso, ¿no? Bueno, estamos hablando ahora de la lucha con Bolívar y explicas muy bien en tu libro pues como en los inicios es claramente derrotado, se tiene que retirar a Jamaica y ahí recibe material de los ingleses. Hablamos a menudo de que es un agente británico, pero yo creo que no es tan conocido quizá hasta qué punto realmente Bolívar absolutamente dependía del apoyo militar, logístico británico. En este sentido, ¿cuáles te parece que serían los datos más reveladores sobre su absoluta dependencia de Gran Bretaña? Yo creo que acudiendo solamente a sus obras completas, yo creo que queda respondida la pregunta, ¿sabes? Pero es que es tela marinera, ¿eh? Porque es un fenómeno, o sea, es un fiel servidor, pero manifiesto en todos los capítulos. Y bueno, resulta que son tantas las evidencias que resulta abrumador que era un agente británico, vamos, o sea, pero son muchas las evidencias. Él mismo, y de forma reiterada, reconoce la dependencia que tiene de Inglaterra. Ante confesión de parte, Sí, sí, relevo de pruebas. nada. Pero además una dependencia que es más estricta, eso ya es juicio mío, claro, ya es juicio mío. Es una dependencia más estricta de lo que la misma Inglaterra le exigía, porque llega a tal extremo su amor por Inglaterra que si bien no tengo pruebas para afirmarlo, la verdad es que pues no tengo pruebas. ¿No? ¿Y por qué lo dices? Pues mira, ahí me voy a limitar a la intuición, pero por todo lo que va alrededor, ¿no? Dice, si bien no tengo pruebas para afirmarlo, estoy convencido que él provoca su excesiva afección a Inglaterra, provoca que la misma Inglaterra atente contra su vida. Yo creo que atentaron contra su vida. Pero basta recurrir a sus obras completas para encontrar perlas, como las que voy a empezar a decir. O sea, la primera perla. Dice Bolívar, vea usted lo que dice de Prat, de la aristocracia en general. Pues la británica está multiplicada por 1000, pues se halla compuesta de cuantos elementos dominan y rigen al mundo: valor, riqueza, ciencia y virtudes. Estas son las reinas del universo y a ellas debemos ligarnos o perecer. Obras completas, página 492. Pero es que no son las obras completas solo. Pero es que en su carta de Jamaica dice, luego que seamos fuertes, bajo los auspicios de una nación liberal que nos preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria. Entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América meridional. Bueno, y dice más, o sea, y diré más, pero en fin, o sea, dice más. Dice, encontramos la Inglaterra y la Francia llamando la atención de todas las naciones y dándoles lecciones elocuentes de todas especies en materias de gobierno. La revolución de estos dos grandes pueblos, como un radiante meteoro, ha inundado el mundo con tal profusión de luces políticas que ya todos los seres que piensan han aprendido cuáles son los derechos del hombre y cuáles sus deberes,
Eso lo dice en el discurso de Angostura de 15 de febrero de 1819. Pero es que el agradecimiento de Bolívar a los británicos se manifiesta con muchísima frecuencia en concesiones de todo tipo y públicamente no se recataba en exceso a la hora de manifestar su sometimiento. Así, en el mensaje a los habitantes de la Nueva Granada de 30 de junio de 1819, dice: de los más remotos climas, una legión británica ha dejado la patria de la gloria por adquirirse el renombre de salvadores de la América. En vuestro seno, granadinos, tenéis ya ese ejército de amigos y bienhechores, y el Dios que protege siempre la humanidad afligida concederá el triunfo a sus armas redentoras. Esto lo dijo después de haber masacrado Pasto. Esto lo dijo después de haber masacrado Pasto esas mismas tropas británicas. Y en la estatua de Simón Bolívar, en la Belgrave Square de Londres, reza la inscripción: estoy convencido de que únicamente Inglaterra es capaz de proteger los preciados derechos del mundo, ya que es grande, gloriosa y sabia. Con Madre generales mía, ingleses. Sí, qué sí, todo eso. inocencia, ¿no? También es una visión tan infantil, ¿no? Y bueno, sí. De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? En fin. Efectivamente, pero es que hay muchísimo más, ¿eh? O sea, no creas que es Sí, que he sí. dicho todo lo que hay. No, 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 no. O sea, aquí hay para sacar las puertas. Pero es que además estaba rodeado de generales ingleses, comandando o comandado por tropas inglesas, con controladores ingleses, como Daniel O'Leary. Y bien, parece evidente que la dependencia era claramente de Inglaterra. El mismo Daniel O'Leary, que era yo le digo su controlador, o sea, era su consejero, pero bueno, su consejero inglés. O sea, Daniel O'Leary era un perfecto controlador y en sus memorias deja señal de ello cuando dice lo siguiente. Dice O'Leary: los ratos que Bolívar podía sustraer a sus urgentes ocupaciones los dedicaba diligentemente y con asidua aplicación al estudio de la Constitución británica. Y fue tanta su admiración por las instituciones inglesas que formó la resolución, si alguna vez llegaba a obtener influencia suficiente en su patria, de trasplantar a ellas esas instituciones hasta donde lo permitiesen las diferencias de clima, costumbres e inveteradas preocupaciones. Me parece que queda bastante claro, pero es que además en mayo de 1815, tras la derrota de la Segunda República Venezolana, Simón Bolívar se refugió en Jamaica, como sabemos, principal estación británica en el Caribe. Y durante la batalla del Pantano de Vargas, donde muchos de entre la minoría de neogranadinos que componían el ejército, ya que la mayoría eran británicos, pues esa minoría de neogranadinos acabó desertando, siendo los ingleses, comandados por el coronel James Roque, quienes tomaron la iniciativa, que fue premiada por Manuel Manrique, el general de Bolívar, quien reconoció: merecen una mención particular las compañías británicas a las que su excelencia el presidente de la República les ha concedido la estrella de los libertadores, en premio de su constancia y de su valor. Bueno, mejor no comentamos las acciones que les reportaron semejante reconocimiento. Y en el Congreso Anfictiónico de Panamá se señalaría que el carácter británico y sus costumbres las tomarían los americanos por objetos formales de su existencia futura. También de Bolívar. En el Congreso Anfictiónico, que es el título que le dio al congreso que hicieron en Panamá, y bueno, que fue un fracaso, pero en fin, o sea, Bolívar pues decía esas perlas. Y bueno, podríamos seguir toda la noche o toda la tarde o, en fin, hasta cuando quieras podríamos seguir con estas cosas. Pero me parece que con lo referido queda manifiesto que también Bolívar dependía directamente de Inglaterra. Total, y por lo que relatas, a mí se me venía todo el rato a la cabeza el concepto de guerra proxy. Guerra proxy, que hoy día en varios conflictos, en uno muy claramente hablamos o se oye hablar de eso en la prensa, y bueno, pues es un poco la marca de la casa, ¿no? Sí, 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 En, sí, sí. en fin, pues bueno, volviendo a otro de los temas que mencionas en tu libro, a mí me gustaban unas reflexiones que hacías sobre la corriente liberal, ¿no? En aquellos años de inicios del siglo XIX.
mencionabas y con algunas frases de los periódicos, y la verdad que trasladaban esta idea de que, bueno, porque tenemos este concepto de la libertad de prensa en el Cádiz sitiado por Napoleón y tal. Pues mencionabas que los periódicos liberales hacían un mal uso de la libertad de expresión, que no estaban ayudando en el esfuerzo patriótico, que de repente apoyaban mucho a un militar que no tenía mérito, pues porque era más próximo a su corriente, tal. Luego tenemos otros ejemplos de los liberales como Riego, que al que siempre le tendremos que achacar como figura histórica que el ejército que tenía que ir a América a mantener unida América, pues lo utilizó para dar un golpe de Estado en España, ¿no? Y otras figuras supuestamente liberales como O'Donoghue, que va a México, ¿no? También creo miembro de la masonería, y que en teoría su misión es evitar la independencia de México y nada más llegar allá lo que hace es promoverla, favorecerla con todas sus ganas, ¿no? Se supone que era porque al llegar allá se había dado cuenta de que solo podía hacer eso. Bueno, pues entonces, bueno, ¿cómo interpretas tú la corriente liberal en esos años, desde el 1808 hasta el año veintitantos, ¿no? ¿Liberalismo es lo mismo que masonería prácticamente? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, me pides una opinión que entra de lleno en la interpretación filosófica. Y no solo no me siento incómodo, sino que te agradezco profundamente la pregunta. Me encanta que la hagas, porque me pones en un pantano bien importante, pero es que a mí me gustan los pantanos. Es el caso que hoy en el movimiento hispanista se han apuntado como las lapas elementos que son hispanistas de pura circunstancia, de ocasión, de interés político, que nada tiene que ver con el hispanismo, por supuesto, entonces. Deben captar clientela y se apuntan a lo que más llama. Pero, ¿qué es lo que harán mañana? Pues la respuesta es que harán lo que hicieron ayer y lo que harán mañana. A saber, mentir. La ilustración es la negación de los principios filosóficos. Y los principios filosóficos son la base de la cultura hispánica. No digo con ello que otras culturas no tengan como base principios filosóficos. Digo que la filosofía es la base de la cultura hispánica. Ahora, habrá quien, al hilo de esta afirmación, me dirá que la ilustración también es filosofía. Y yo le responderé que justo esa, es la primera mentira de la ilustración. En la antigüedad se tenía claro que una cosa eran los sabios, conocidos en griego como sofistas, y otra eran los amantes de la sabiduría, conocidos en griego como filósofos. La idea estaba clara, y ambos conformaban dos líneas de pensamiento que raramente coincidían. Digamos a grandes rasgos que unos eran materialistas y otros humanistas. Repito que a grandes rasgos. Los sofistas eran utilitaristas, eran lo que podemos entender como prácticos. Pero los sofistas cayeron en descrédito y, oh milagro, con la ilustración los vemos convertidos en filósofos. De la filosofía surgen los proyectos políticos basados en la búsqueda de la verdad. Los sofistas, por el contrario, son más prácticos, insisto, y buscan la utilidad. Pero las circunstancias, los tiempos, arrumbaron los principios sofistas y la filosofía era el arte de las mentes libres. Y en esos tiempos se desarrolló la cristiandad y se desarrolló la hispanidad, envueltos en filosofía. También en esos tiempos, los enemigos de la cristiandad y de la hispanidad dieron lugar, por una parte, a las herejías, que tuvieron un amplio desarrollo y en algunos casos, como es en el Islam, alcanzaron un gran desarrollo en los primeros siglos. Siguieron produciéndose herejías y llegado el siglo XVI se produjeron nuevas y fuertes, que en esta ocasión encontraron un enemigo directo además de Roma. Ese enemigo directo era España. Por otra parte, y en alianza con las herejías, dieron lugar a una doctrina que llaman filosófica, pero que en realidad es sofista y que titularon, como he repetido antes, ilustración. Curiosamente,
Todo lo que surge a partir de ese momento en el ámbito de la Ilustración y a imagen de la Ilustración adopta nombres que podemos calificar de idílicos, como el mismo nombre de Ilustración. Nombres que son cáscaras huecas que utilizan para engañar a la gente. Tengamos en cuenta que los sofistas no tienen por qué carecer de inteligencia. Los sofistas, además, se nutren de psicofantas, que les llevaban en Grecia también. ¿Y qué eran los psicofantas? Individuos que utilizan muy bien el lenguaje para llegar a las conclusiones que quieren llegar sin atender a la verdad, sino al interés. Y no niegan los padres de la Ilustración su amor por la mentira. Incluso llegan a catalogarla como virtud. Pero, ¿qué es virtud para un ilustrado? Pues bien, hoy puede ser una cosa y mañana su contraria. Con esa idea justifican el hecho de que hoy, en el movimiento hispanista y confundiéndose con los hispanistas, haya psicofantas que utilicen un lenguaje exquisito, supuestamente en defensa de la hispanidad, pero en realidad sirven a intereses bastardos contrarios en esencia a la hispanidad. Y me preguntas cómo interpreto la actuación de la corriente liberal desde 1808 hasta 1820. Pues creo que es la expresión más pura del enemigo. Y la corriente liberal de 1808 a 1820 no es distinta de la corriente liberal de 1820 a 2024. Pero ojo, el liberalismo es solo una parte de la Ilustración. Todas las partes de la Ilustración son tan nefastas, tan contrarias a la humanidad y tan contrarias a la hispanidad como lo es el liberalismo. Y me preguntas si el liberalismo es equivalente a la masonería. Bien, pues la respuesta no puede ser tan contundente como lo que te he estado diciendo hasta el momento, pero creo que su nacimiento En es esa época, distinto. pensando en esa época, seguramente ahora ya la masonería no tiene la relevancia Bueno, que tenía pensando en esa entonces. época, sí, claro. En esa época son efectivamente lo mismo. Porque ambos sirven a los mismos fines. Como sirven a los mismos fines los otros productos de la Ilustración. La Ilustración no es creación directa del entramado de la corona británica. La masonería sí, ¿eh? ¿Y quién sirve a quién? Pregunto yo. Creo que en su lucha contra la humanidad se prestan mutuo apoyo. Y estamos bajo su dominio hoy, 2024. Muy No sé si interesante. he respondido Sí, 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 por supuesto que sí. o me he Eh, pasado. bueno, aquí venimos a hablar con plena libertad, o sea que nos encanta oír tus opiniones y la de todos los invitados. Y volviendo un poco a tu texto, y un hito histórico claro es la batalla de Ayacucho, y tú, como otros autores, habláis de pantomima, de derrota pactada. ¿Por qué? ¿En qué os basáis para calificarla así? Sí, sí, es muy fácil y es muy difícil llegar a esa conclusión. Las dos cosas, es muy fácil y es muy difícil. Pero es que los manejos de los hermanos Masores fueron manifiestos. O sea, yo he llegado a la conclusión de que sí, porque los manejos fueron manifiestos. No fue menor el golpe de Estado que depuso al virrey Pezuela. No fue cualquier cosa. Porque se habla de esas cosas, pero a lo mejor la gente lo entiende más directamente si dices golpe de Estado, porque es un golpe de Estado. O sea, tengamos en cuenta que los virreinatos eran pues más poderosos que la península, o sea, que era un Estado fuerte. Pero es que la desidia y los enfrentamientos existentes en la península se unían a que el ejército nacional, estaba dividido. O sea, unos eran liberales, otros no, en fin, o sea, y estaban enfrentados de una manera permanente. Con esa situación, en agosto de 1824, Lima caía bajo la órbita de Bolívar y la actividad masónica continuaba. Unos oficiales sobornados por Simón Bolívar destituyeron al virrey Joaquín de la Pezuela y pusieron en su lugar a José de la Serna. Por su parte, Pedro de la Nieta se oponía a de la Serna y a los liberales, pero fue derrotado. Esta campaña significó, al tanto, la desaparición de 10.000 veteranos, soldados realistas de ambos bandos, y el desmontaje del aparato defensivo realista, ya que de la Serna, la situación que tenía de una paz
una Pax Romana o una Pax Hispánica consolidada, ¿verdad? O sea, en ese momento había una Pax Hispánica consolidadísima, estaba clarísimo. No había enemigos por ningún sitio. Pues bueno, pues el señor de la Serna procedió de inmediato a licenciar a los batallones leales. ¿Con qué objeto hizo eso cuando tenían una guerra tan feroz como la que estaban teniendo? El 9 de diciembre de 1820, señalemos el asunto, ¿eh? O sea, la Serna licenció a los veteranos. El 9 de diciembre de 1824 tiene lugar la batalla de Ayacucho, donde Sucre vence definitivamente a las tropas realistas. ¿Y eso qué era? Pues para muchos es una farsa en la que tomaron parte uno de forma directa y otro de forma indirecta, al tanto los nombres, Espartero y Maroto, que también eran masones, destinados a señalarse también en el futuro. Espartero y Maroto. El ejército separatista estaba comandado por José de Sucre y el realista por el virrey José de la Serna. Con escaso margen de error, podríamos decir que la batalla estaba pactada de antemano. Ya lo vengo diciendo y ahora lo reafirmo. La batalla en sí fue de muy corta duración. Las tropas separatistas estaban preparadas para el ataque de un ejército que venía manifiestamente disminuido, como digo, privado de sus unidades de veteranos, como también he dicho, y para colmo, hambriento y escaso de intendencia, como consecuencia de las buenas artes aplicadas al respecto por el virrey José de la Serna. La situación era de tal nivel que en el mismo campo de batalla donde estaba Rafael Maroto, indebidamente fue ubicado físicamente Baldomero Espartero, se comentaba que estaba pactado el desenlace. Yo he dicho que Espartero y Maroto fueron responsables y sigo diciéndolo. Lo que pasa que Espartero estaba embarcado en esos momentos. Y embarcado con destino a Inglaterra. Curioso, o sea, a lo mejor es una casualidad, pero bueno. Yo digo que evidentemente. Espartero no estaba en el campo de batalla físicamente porque todo hace indicar que junto a Maroto y de la Serna fue su autor principal. Y es que Baldomero Espartero y Rafael Maroto, los mismos que luego se significaron en la guerra carlista y llevaron a cabo la traición conocida como el abrazo de Vergara, en donde la España tradicional se había enfrentado al liberalismo y, en fin, teniendo que haber vencido, pues acabó como acabó. Es el caso que el día de la batalla, el liberal Juan Antonio Monet, general realista, mantuvo una reunión con Sucre en el campamento del ejército separatista. La historia nos oculta el contenido de esta reunión, pero en principio la reunión es extraña. ¿A qué viene esa reunión? Y entonces las hipótesis ocupan el espacio que deja libre la información. No tenemos datos. Todo es suposición. Entonces, la verdad del cuento es que tras esa reunión secreta tuvo lugar una sangrienta batalla que dio la victoria a los separatistas. A partir de ahí la hipótesis. En la entrevista de Monet y Sucre antes de la batalla, pregunto, ¿se pactó la rendición del ejército realista en un simulacro de batalla para que los responsables militares pudiesen regresar a España? No lo sé. Hay que tener en cuenta que si no hubiesen peleado, hubiesen sido juzgados por traición. La verdad es que la batalla fue francamente singular. Se produjo un ligero empuje del Ejército Nacional, tras el cual, y en medio del asombro de la tropa, que era americana en su práctica totalidad, los oficiales peninsulares se rindieron, no sin antes haber resultado herido en la mano derecha, no en la izquierda, sino en la derecha, lo cual le impedía firmar, el virrey de la Serna. Curiosa herida, tras la que su lugarteniente le espetó lo siguiente: Excelencia, la farsa está llegando demasiado lejos. 4 horas duró el teatro. Costó 1.400 vidas de soldados realistas y 300 de separatistas. Y en una guerra llena de crueldades llama poderosamente la atención los términos de la capitulación. En los mismos se garantizaba la seguridad de los oficiales del ejército vencido, que eran puestos en libertad al tiempo que se les brindaba la posibilidad de unirse al ejército peruano, conservando
rango y salario. Y bueno, tras todo lo expuesto, sí, me apunto a la línea historiográfica que intuye trampa en la batalla de Ayacucho. Hay demasiadas coincidencias que avalan la hipótesis de fraude. Afirmarla, pues lógicamente no la puedo afirmar, yo no estaba allí y eso, pero me tengo que basar en lo que ha llegado a nosotros, y lo que ha llegado a nosotros es eso. Datos exactos de que sí se firmó, que había así, pues no hay. Eso es Súper, lo que hay. súper, súper interesante y bueno, pues como siempre aportando muchos datos que como mínimo harán reflexionar mucho a nuestros espectadores. Avanzando en tu libro, creo que ya a partir de la segunda parte dedicas bastante tiempo, creo que varios capítulos, a hablar del tema económico. Me parece muy, muy relevante. Suena que los tratados comerciales, la obediencia a los intereses económicos anglosajones, pero no se conocen de verdad muchos detalles sobre el nivel de destrucción económica que se padeció. ¿Cuáles dirías tú que son los datos más relevantes, más reveladores que abundan en esta idea? Pues la destrucción fue enorme. Se destruyó toda la base productiva, pero tanto en América como aquí. Lo que pasa es que llama la atención la debacle. Si tú miras cómo está hoy en día la hispanidad, 200 años después, porque aquí resulta que Alemania fue vencida en el año 1945 y ahora resulta que es la locomotora de Europa. Y resulta que en América, pues hace 200 años que se acabó todo y allí no ha levantado cabeza a nadie, al revés, ha ido para abajo. Bueno, antes de 1824, México y Lima eran dos de las ciudades más importantes del mundo. Y me limito a ellas, pero podemos añadir otras. ¿Cuáles? Pues las que se quiera. Por ejemplo, Quito, por ejemplo, Manila, yo qué sé. Por ejemplo, Bogotá, no sé. ¿Y hoy? ¿Qué son hoy? 200 años después de haberse producido la separación de las Españas. Bogotá es una ciudad de 10 millones de habitantes, con una desorganización tercermundista que para mi evidentemente corto conocimiento no tiene parangón. Ese es uno de los productos más selectos de la diáspora. Uno más, y no el más importante. Porque si atendemos a las ciudades primeramente citadas, nos resulta difícil asumir la deriva de ciudades como México, como Lima o como Potosí. Cuando ciudades como Madrid, Londres o París de finales del siglo XVIII aspiraban a tener las condiciones de México o de Lima, 200 años después, 200 años de sometimiento a la opresión ilustrada han convertido a esas ciudades que otrora fueran ejemplares en nidos de miseria y de inseguridad. Y todo empezó a ejecutarse desde el primer momento de la invasión. Y preguntas, ¿de qué invasión? Pues de la invasión británica, por supuesto, la misma que nos domina hoy mismo a ambos lados del Atlántico y del Pacífico. Y es que desde el momento en que los libertadores tuvieron el control, delegados por sus superiores británicos, dejó de tener vigor la ley que sentenciaba lo siguiente. De la recopilación de las leyes de Indias, libro tercero, título sexto, ley 76, que dice: no han de tocar ni aprovecharse de la plata que estuviere en las cajas de comunidades de los indios, ni emplearla en ningún efecto, ni servirse de los dichos indios, ni ocuparlos en ningunos ministerios, pena de que se les hará cargo en sus residencias y serán castigados con demostración. Esta ley, pero no solamente esta ley, sino toda ley, quedó derogada. Las cajas de las comunidades fueron expropiadas y los indios fueron expulsados de sus territorios, que pasaron al uso y disfrute de los libertadores. Y es que todos debían ser iguales conforme marcaban las leyes ilustradas.
Pero las beneficiarias de los métodos aportados por los libertadores no se limitaron a las cajas y los bienes de los naturales. También el tesoro de los virreinatos pasó a formar parte del patrimonio de Inglaterra, donde fueron remitidos en cuanto tomaron el control los libertadores. El expolio de los fondos se produjo con la inmediatez de la victoria y el expolio de las riquezas naturales empezó de manera inmediata. El control de la minería del cobre comenzó cuando San Martín y O'Higgins señalaron la independencia de Chile. Pero eso sería solo el principio. Inglaterra prodigó una serie de acuerdos comerciales y de empréstitos que para colmo fueron atendidos con los fondos que se llevaron de los virreinatos. Los préstamos que Inglaterra hizo a todos los países que surgieron de la diáspora, los préstamos fueron dados con los fondos que habían salido de los virreinatos y que sometieron a toda la hispanidad a una deuda que en muchos casos ha llegado hasta el siglo XXI. Se firmaron unos acuerdos de navegación que permitían a Inglaterra remontar los ríos, y acá, los ríos de América, hasta el nacimiento podían llegar los barcos. Y a cambio, las inexistentes flotas mercantes de las colonias británicas que se instauraron donde antes había virreinatos libres, tenían permiso para recalar en Londres. O sea, un acuerdo, un acuerdo maravilloso de igualdad, ¿eh? Y los libertadores jaleaban el asunto. Para colmo, los libertadores jaleaban el asunto. Así Juan Bautista Alberdi proclamaba, decía: cada fuente navegable reciba los reflejos civilizadores de la bandera de Albión, que en las márgenes del Pilcomayo y el Bermejo brillen confundidas las mismas banderas de todas partes que alegran las aguas del Támesis, río de Inglaterra y del universo. Pero todo eso no era más que el principio. Toda la minería, la explotación de recursos naturales, el comercio, todo quedó al arbitrio de Inglaterra. Y no porque Inglaterra lo consiguiese por las armas, como había intentado a lo largo de los siglos anteriores, sino porque gentilmente le fue entregado por los propios libertadores, que fueron ofreciéndolo de manera pública a lo largo de los tiempos. Hasta el extremo llegó el asunto que en la guerra de Malvinas, la banca inglesa seguía actuando en tiempo de guerra en Buenos Aires. Sí, 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 Bueno, eso es alucinante. alucinante totalmente. Pero bueno, nada que objetar a Inglaterra, que se limitó a recoger lo que le era entregado voluntariamente por los libertadores y que permitió que unos territorios ricos en extremo mantuviesen con Inglaterra una balanza de pagos contraria hasta en un 90%. Algo de absoluto escándalo. Pero al fin todo eso es poco y debemos agradecer a Inglaterra que no haya ido más allá si lo comparamos con las pretensiones de los libertadores, que como ejemplo de su voluntad vamos a señalar tan solo 3 hechos. 1. Simón Bolívar propone el 6 de julio de 1829 situar a Colombia como protectorado de la Gran Bretaña. Claro, lógicamente Gran Bretaña dijo, vamos a ver, si me voy a quedar con todo, ¿para qué quiero el protectorado de Colombia? Pero lo que es significativo es la voluntad del que había hecho eso. Luego, José María Urbina, presidente que fue de Ecuador entre 1852 y 1856, solicitó formalmente a los Estados Unidos convertir Ecuador en un protectorado. Pues con el mismo resultado, si lo tenían todo, ¿para qué se van a quedar solo con el Ecuador? ¡Qué tontería! Y luego, Eloy Alfaro, de Ecuador, ofreció Galápagos a Estados Unidos como base militar permanente. Y además esa base fue utilizada como tal durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. Eso yo supongo que los Estados Unidos le diría a Eloy Alfaro, oye, Eloy, di que me la ofreces. Digo yo, porque vamos, es que el trato es ese. El caso es que son 3 ejemplos. Solo 3 ejemplos llevados a cabo por alguna de las porciones en que los intereses británicos convirtieron a la única nación que hizo frente a su acción genocida hasta el momento. En fin, o sea, el expolio ha sido absoluto. Podemos hablar del guano, podemos hablar
podemos hablar de lo que quieras, o sea, todo se lo han quedado, absolutamente todo. Y estamos. Y sí, además un expolio económico de norte a sur de toda la hispanidad, desde Norteamérica, México, hasta el Cono Sur. Y prácticamente lo mismo podríamos decir en relación a la masonería, aunque tradicionalmente se tiende a pensar que en Norteamérica, en la secesión de la Nueva España, de México, no hay una participación tan intensa de la masonería en los inicios. Por eso me sorprendió leer en tu libro que comentabas que el cura Hidalgo era masón. Y sí que es cierto, por ejemplo, yo había visto que logias importantes de México llevan su nombre, pero siempre había dudado de su pertenencia. ¿Qué dato crees que revela la pertenencia de Hidalgo a la masonería? Hombre, pues, bueno, yo no estaba allí, ¿sabes? Pero, pero los datos parecen confirmar el hecho de una manera total y absoluta. Y lo curioso es, no que el cura Hidalgo fuese masón, que eso pues sería a lo mejor lo de menos. Es que la masonería, y iba a decir más y más en el caso de México, pero bueno, lo digo, porque puedo decir y más en el caso de México y luego puedo decir más en el caso de España, yo qué sé. Pero la masonería y más en el caso de México es la familia real de la gobernabilidad. Tengamos en cuenta que nombres propios de masones en la Nueva España son Lucas Alamán y Escalada, que fue ministro varias veces. Vicente Guerrero. Seguro que todos van sonando, todo suena, a Sí, cualquiera que sí, tenga un sí, sí, poco de sí. conocimiento, todo suena, mucho además. Vicente Guerrero, supremo líder del rito de York. Benito Juárez, este es bien sonoro, Sí, que pactó el tratado MacLean-Ocampo. sí, totalmente subordinado a Estados Unidos. Es que Brutal, además brutal. al año siguiente resulta que descubrieron oro en California. O sea, que son unos fenómenos. Fray José Servando Teresa de Mier, Francisco Javier Mina y Larrea. Esta a lo mejor a algunos le parece, dice, uy, este suena más a la península, a la guerra de la independencia. Si es que es el mismo. Sí, Es es el que mismo. viajó allá. Sí, sí. Y el mismo. Bueno, eh, en 1814 luchó contra los franceses y era sobrino, bueno, y era sobrino de Francisco Espoz y Mina. Luego está José María Morelos y Pérez Pavón, entre otros. Pero entre otros muchos, ¿eh? O sea, no entre otros pocos, no, entre otros muchos. O sea, la lista es infinita hasta el momento. Y entre todos ellos se movía como pez en el agua Miguel Gregorio, Hidalgo y Costilla. Era masón. Pero es que además Hidalgo seguía los postulados del conde de Aranda. ¿Y quién era el conde de Aranda? Sino masón y ministro de Carlos III, que apoyaba abiertamente la separación de la España americana. Porque este era uno de los promotores de la separación de España americana, el conde de Aranda. Es el caso que la adscripción del cura Hidalgo a la masonería no se hizo pública sino hasta el año 1884, cuando se publicó la historia de la masonería en México. En la misma se afirma categóricamente que Hidalgo fue iniciado en la primera logia establecida en la Ciudad de México en el año 1806. Bueno, naturalmente puede surgir alguien que pregunte si vamos a creer una afirmación dada por los reyes de la mentira, ¿cuál es la masonería? Claro. Sí, que a veces se atribuyen por interés, por engrandecerse a sí mismos, pues la pertenencia de algunas personas que no fueron Efectivamente, masones. efectivamente. O sea, pero es el caso que si atendemos a la actuación de Hidalgo, encontramos que justo esa actuación es por sí misma masónica. Y al autor, como sucede también en el caso de San Martín, que también está la duda, o sea, bueno, la duda o la negativa por parte de los sanmartinianos, que son auténticos hispanistas, pero existe la duda, o sea, y se enfadan mucho cuando se les dice que San Martín era masón, pero si es que pasó toda la vida rodeado de masones. Sí No, que sobre pasaron. eso no hay duda, ¿no? Sobre eso no hay duda, creo. Pues, no, pero es que con Hidalgo, con el cura Hidalgo pasa lo mismo. Pasó toda la vida rodeado de masones.
trabajando con masones, cumpliendo objetivos en colaboración con los masones. Entonces, bueno, a lo mejor no estaba descrito la masonería, pero ¿y a mí qué más me da? Pero si está haciendo, si está cumpliendo la función de los masones, para mí es tan masón como los demás. Entonces, con el cura Hidalgo, pues, ¿estaría escrito o no estaría escrito la masonería? No lo sé. Pero vamos a ver, o sea, yo puedo ser cristiano sin estar bautizado, porque mi voluntad es ser cristiano y no estoy bautizado por alguna circunstancia. Estoy bautizado, o sea, no es lo mismo. Pero vamos, digo, yo entiendo que una persona puede ser así, o que sea una persona que esté apartado, o sea, que esté lejos de donde haya alguien que lo pueda bautizar, pues será, puede ser cristiano perfectamente, católico perfectamente. Pues en este caso lo mismo. Digo yo, ¿eh? No, interesante, una perspectiva muy interesante a tener en cuenta. Y bueno, ya acercándonos al final de la entrevista, que no queremos robarte mucho más tiempo, tiempo que nos regalas amablemente. Yo, si hay algo que realmente me entristeció al leer tu libro, fue cuando ya llegando al final hablas de las guerras cainitas, de las guerras fratricidas, seguramente la consecuencia más triste de la separación, ¿no? Porque hay que mirar a los 3 siglos anteriores de pax hispánica, ¿no? De enorme tranquilidad, de paz interior. Bueno, das cifras, aportas cifras de cuántos muertos supusieron los conflictos en las décadas siguientes. Algunos de esos conflictos absolutamente terribles, como la guerra de la Triple Alianza. ¿A cuánto ascendieron en total los muertos en las décadas siguientes en esas guerras fratricidas? ¿Cuáles fueron los conflictos más tristes, más sangrientos? Bueno, yo ahora mismo eso no lo he vuelto a mirar, o sea, te pido disculpas, No. te voy a decir algo relacionado con ello. Pero el caso es que es una auténtica barbaridad, o sea, yo soy muy consciente que tengo fijación con Inglaterra, sí, lo sé, o sea, yo procuro evitarlo, pero tengo fijación. Pero es que Inglaterra se apoderó de todos los recursos naturales a uno y otro lado del Atlántico. Inglaterra se apoderó del comercio y todo lo hizo por un moderado coste, ajeno, nuestro. Cerca de 800.000 vidas en una población de poco menos de 20 millones de habitantes. Muertos que el agente Bolívar, a la limón, con otros libertadores y con el coro de agentes enquistados en los órganos del poder en España, inmoló en honor de sus amos. Pero lo peor es que las víctimas continuaron y continúan. Y continúan. Entonces yo ahora la contabilización ya no la he continuado, no la he seguido y me limito a lo que hice en el trabajo este que estamos comentando ahora mismo. Uh-huh. Pero lo peor es que las víctimas, eso no se limitaron al periodo de guerra que terminó en 1824, así, ciñéndonos a voy a decir solamente a un caso. Entonces podemos extrapolar, porque es que es extrapolable, porque es que, como has dicho tú, o sea, las guerras en América se enfrentó Chile con Chile y Perú contra Bolivia, le machacó el territorio y le machacó a la gente, a Argentina. Bueno, un desastre, un auténtico desastre en 200 años. Siempre permanentes los enfrentamientos. Bueno, pues ciñándonos a uno solo de los países, a uno solo de los países de la diáspora, y según nos señala mi amigo Francisco Nuño del Arco, nos encontramos con que entre 1821 y 1915, en un periodo de 94 años, los continuos conflictos armados se cobraron la vida de una tercera parte de la población masculina activa del Ecuador. Dice, si eso es extrapolable a los demás países, pues todo hace indicar que sí, que efectivamente es así. Y las guerras en México, las guerras en Centroamérica, en fin, o sea, la invasión de Walker y, en fin, bueno, un desastre, pero un desastre hasta hoy mismo, porque hasta cuándo en Colombia, por ejemplo, estaba la situación de guerra impidiendo a que cualquier persona que tuviese un mínimo de cuidado se acercase a por Colombia. O sea, y actualmente, ¿cómo está la guerrilla en Colombia?
dominando, dominando. Sí, es una de las consecuencias más tristes, ¿no? La peor, sin duda, de la separación. Sí, sí, efectivamente. Y veremos cuándo se acaba eso, si es que se acaba. Para mí, el único fin que se puede poner a esa situación es con la reunificación y un gobierno fuerte que liquide la situación de una manera definitiva, vamos. Muy bien. Pues nada, ya llegamos a la pregunta final y bueno, pues, viajamos desde el pasado hasta el presente y justo hace pocos días fue la cumbre iberoamericana de resultados especialmente nulos, especialmente vacía de contenido, porque incluso comparada con otras cumbres anteriores, pues, llevamos mucho tiempo criticando que, por favor, que se dote de contenido, que estas cumbres sean algo serio de verdad y no una mera fotografía. Pues incluso comparadas con las cumbres anteriores, esta ha sido especialmente pobre y así la han calificado los medios de comunicación, porque han acudido muy pocos jefes de Estado. Y entonces, bueno, pues pensando en el pasado, viendo nuestro presente, ¿qué le recomendarías tú a los dirigentes de los países hispanos, a nuestra Casa Real, a nuestros gobiernos? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, antes no sé si he sido muy extenso en las respuestas. Creo que en las últimas he sido más corto que en las No, primeras. pero Esta voy a ser más corto. Esta va a ser la más breve. ¿Qué les pediría? Madre de Dios. Les pediría algo que no me pueden dar. Honestidad y patriotismo. Eso les pediría. A la Casa Real y a los gobiernos. Al pueblo, al pueblo le pediría formación y voluntad. Y valor para cambiar lo que llegado el caso sea necesario cambiar si los dirigentes no cambian antes. Es que no sé, es que a mis 71 años que voy a hacer, o sea, puedo ser muy bruto. Pero es que ya para lo que me pongan en el convento. no, pero, me parece muy bien ese llamado a la responsabilidad individual, ¿no? Y que no podemos ahí confiar en que nuestros gobernantes, cuando más llevan tiempo demostrándonos que no hacen lo que tienen que hacer, pues eh, la sociedad civil tiene que dar un paso adelante y hacerse notar y empujar a sus gobernantes en una dirección cuando estos son tan capaces o poco patriotas o algo peor de dejar el trabajo obvio, evidente que hay que hacer sin hacer. Eso es lo que creo, o sea, que no cumplen, vamos, no cumplen con la obligación que entendemos que deben tener. Lo que pasa que lo peor es que probablemente tengan unas obligaciones que nosotros no sepamos. ¿Y con Eso es, quién sí. están obligados? Pues a lo mejor con España no. Hay que juzgar los hechos, no las palabras. Claro que sí. Sí. Pues Cesario, un verdadero placer que hayas compartido tus reflexiones y que nos hayas dado unas cuantas pinceladas de tu libro, que recomendamos encarecidamente. Mucha información, como decimos, como ha estado mostrando Cesario, muy ameno de leer y pues una recomendación para todos los espectadores. Dejaremos el enlace al libro en la descripción del vídeo. Pues un verdadero placer, Cesario. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Pues gracias a ti y como siempre, para mí también un gran placer hablar contigo y estar aquí en esta ventana que llegue al máximo del mundo hispánico y que el mundo hispánico se ponga las pilas Y y seguimos haga esperando lo que tenga que nuevos hacer. libros de tu parte, Cesario, que sabemos que tienes muchos trabajos por ahí, que seguro que irán viendo la luz y serán publicados en años venideros. Dios te oiga. Dios. Muy bien, Cesario. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ti, gracias. Un abrazo.